Lo que más me motiva de ser médico de familia es sentir que para otras personas puedo ser útil, y eso es una de las cosas que más puede ilusionar a un médico de familia. Levantarme cada mañana y saber que un humilde médico como yo puede cambiar pequeñas cositas en la vida de los pacientes es algo que verdaderamente me resulta algo extraordinario y único. Con la mirada serena de un médico que ya ha ejercido muchos años de profesión, la sonrisa, la mirada de un paciente puede significarlo todo. Y como puede comprender, por un centro de salud pues pasan muchas personas, y todas y cada una de ellas siempre con alguna historia, siempre vienen buscando al centro de salud alguna solución para sus problemas. Y es en ese espacio donde se solapan sonrisas, ilusiones, temores y sobre todo muchas lágrimas. Como la vida misma, somos vida. Miren, el pasado jueves se celebró el Día Mundial de la Salud y nosotros vamos a tratarlo desde el punto de vista del cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? Por eso esta tarde me acompaña en la mesa Pedro Cabrera, que es presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. Bienvenido, Pedro, pero además es coordinador nacional de la Alianza Médica contra el Cambio Climático a nivel nacional. Bienvenido, Pedro. Y también me acompaña María Vega. María, buenas tardes. Es psicóloga y estás haciendo el máster también en Psicología General Sanitaria. Sí, exactamente. Con ustedes dos vamos a hablar de esto, de cómo afecta el cambio climático, porque desde luego el cambio climático afecta a nuestro planeta, pero también afecta a nuestra salud física y a nuestra salud mental, de forma directa y de forma indirecta. De muchas formas se traducen en enfermedades. Por ejemplo, Pedro, por el número de muertos por calor, por olas de calor, ¿ha subido, ha ascendido? El número de muertos por ola de calor ha subido mucho, y fundamentalmente en dos tipos de pacientes: los pacientes respiratorios y los pacientes cardiológicos. Uno siempre suponía que el frío era malo para los respiratorios. No, están muriendo más pacientes por olas de calor que por olas de frío. ¿Están muriendo más pacientes por olas de calor que por olas de frío? En los últimos años. Fíjate que uno tiende a pensar, pues, las neumonías o esas gripes. Exactamente, pues no, el propio se ha cambiado el paradigma. Sí. ¿Cómo se afronta este reto de luchar contra el cambio climático aplicado a la salud? ¿Cómo lo podemos pues minimizar o reducir el impacto? Bueno, en eso es lo que estamos los médicos españoles ahora, ¿no? Se ha constituido, lleva constituida apenas unos 6 meses, pero ya ha andado mucho esta Alianza Médica contra el Cambio Climático. Esto engloba a los 270.000 médicos que hay en España ejerciendo la profesión, porque esto parte del Consejo General de Colegios de Oficiales de Médicos de España. Para hacer la profesión, esto es una profesión regulada, está obligado a estar colegiado. Y luego las sociedades científicas también están apoyando. Bueno, ya hemos tenido pues relaciones con el Ministerio de Sanidad. ¿Y qué tenemos que cambiar, Pedro? ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es lo que tenemos que cambiar los médicos. Porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mayor amenaza que hay para la salud humana en la próxima década es el cambio climático. Efectivamente, es el último informe. Sí, los médicos tenemos en la mano muchas posibilidades. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, del consejo médico. Cada día se dan en España millones de consejos médicos. Y muchos de esos millones son de hábitos alimentarios. Si los médicos españoles nos ponemos de acuerdo y hablamos a la población de alimentación de kilómetro cero, producto de cercanía. Exactamente, vamos a ahorrar muchísimo efecto invernadero. Les pongo un ejemplo. Todos aquí en Canarias, pues en cada una de las islas hay un sitio donde pueden producir buenas manzanas. Bueno, traer una manzana del otro fin del mundo, que es como la estamos comiendo. Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora supone que en una finca muy lejana un camión coge las manzanas y contamina el medio ambiente. Y esa manzana llega a unas cámaras frigoríficas que ese consumo de energía contamina el medio ambiente. Y coge un barco o un avión que se recorre la mitad del mundo y contamina el medio ambiente. Los médicos tenemos que aconsejar alimentación de proximidad. Si los médicos españoles empezamos a hacer eso, ya vamos a dar un paso de gigante en lo que es disminuir los gases de efecto invernadero.
Con una pauta tan sencilla, ¿verdad? Tan simple. Compras Sí. al lado de casita, en la tiendita, en el barrio. Una pauta así de simple, así de simple. Luego los médicos tenemos, bueno, ahí nuestras prescripciones. Nosotros estamos patrocinando lo que llamamos medicamentos verdes, Ajá. que son medicamentos que tienen poco impacto en su fabricación, en su traslado y eso. Y hay otros que haciendo el mismo efecto, pues contaminan muchísimo menos. Se Pongo reduce. un ejemplo solo y termino. Un ejemplo solo para que vean la dimensión de esto. Las cápsulas y los comprimidos estos que vienen, lo que llamamos blisters, estas plaquitas Sí. que son de PVC, el PVC es indestructible. Es indestructible. Se puede quemar, pero eso es horrible para el medio ambiente. Claro. Entonces hay que enterrarlo. Un medicamento, el más vendido en España, uno solo, vende en España 35 millones de blisters de PVC 35 millones de PVC que están ahí. en un año. Cuando hay blisters de aluminio, que entra en la economía circular. Claro. Sí, el blister de aluminio de las pastillitas que yo me tomo hoy puede estar pasado mañana en mi lata de refresco. Y estamos ahí. Entonces, bien, porque el impacto que tiene en la salud el cambio climático y lo mucho que podemos hacer los médicos es por lo que estamos en esta alianza para sacar esto para adelante todo lo que podamos. Lo que pasa es que da la impresión de que no somos muy conscientes, ¿verdad? Da la impresión de que si supiéramos un poquito más de cómo puede afectar o cómo podemos contribuir a reducir, pues tal vez, pero la verdad es que parece que no somos muy conscientes. Puede generar también, María, graves enfermedades mentales, situaciones de estrés. ¿Cómo se manifiesta ese estrés? Sí, aún todavía no está demostrado científicamente, por así decirlo, las enfermedades mentales que puede provocar el cambio climático en sí. Pero es cierto que hay estudios que avalan que el cambio climático lo que está provocando sobre todo son efectos en el sueño. Gente que está empezando a tener mucho más insomnio, que le cuesta conciliar el sueño, Por mantenerlo. la preocupación, María. Exacto, sí. Por la preocupación que le genera, ya no solamente por nosotros, sino por las generaciones venideras, porque hay gente incluso que se plantea el hecho de tener hijos por el impacto que está teniendo el cambio climático, porque claro, no vamos a traer hijos al mundo si no sabemos lo que va a pasar. Dejándole el mundo que le vamos a dejar, exactamente, ¿no? sí. ¿Esto es lo que se llama ecoansiedad o hay un término que...? Sí, es un término que está rulando, todavía no aparece en ningún DSM ni en ningún libro así no está científico, tal vez. Exactamente. Pero es cierto que es un neologismo que se está utilizando ahora para describir esa ansiedad, esa incertidumbre por el futuro que tiene la gente respecto al impacto que está teniendo el cambio climático. ¿Y cómo se puede controlar, ya que uno está metido en, bueno, pues en una especie de círculo vicioso, preocupado por cómo va a ser el cambio climático, cómo nos puede afectar? ¿Cómo se puede controlar ese estrés? Bueno, yo siempre como psicóloga y como persona siempre recomendaré que de cara a cualquier tipo de ansiedad que tengamos, ir a terapia. Pero ya lo que es dentro de cada uno, pues sobre todo practicar el tema de la regulación emocional, practicar lo que viene siendo el reciclaje, porque al final cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. También formar parte de comunidades que practiquen todas estas actividades, ¿no? que fomenten la protección del planeta. Y tener sobre todo también mucho tiempo de ocio con aquellas personas que nos comprendan y con las que podamos compartir el tema. El cambio climático también afecta a enfermedades, ya decía respiratorias usted antes, pero también circulatorias, Pedro. Sí, evidentemente, sobre todo el cambio climático y la polución no es exactamente lo mismo, pero está muy interrelacionado. Muy interrelacionado. Ahora ha salido publicado en una revista de máxima credibilidad científica la repercusión de la polución en las enfermedades cardíacas. Y se ha demostrado que tiene muchísimo que ver con el infarto de miocardio, con problemas cardiológicos serios, que antes solo tenían los que eran muy fumadores, pero se ha visto que en no fumadores la polución está teniendo un impacto muy alto en enfermedad coronaria. Incluso la propia calima, porque también forman parte de las partículas esas. Sí, como la calima es una partícula inorgánica y forma mucho en la mala calidad del aire
y da mucha irritación. Pero y para no, la gente con sí, asma es terrible. Sí, es muy mala, y para la gente que tiene fundamentalmente EPOC, que son esos enfermos que han sido grandes fumadores. Pero incluso entramos ya en el territorio de los microplásticos. Los microplásticos son capaces de pasar a nuestra circulación. Es verdad. Son partículas tan pequeñas, igual que partículas de la contaminación, que llegan a los pulmones y son tan pequeñas que atraviesan la barrera que va del aire a la sangre y pasan al torrente sanguíneo. O sea que ese mundo microscópico está ahí, cada vez lo conocemos mejor y conocemos sus problemas. Y lo que sí quería decir de los trastornos mentales, que hay algo ya, sobre todo en niños, que tienen que huir de sus domicilios. Los refugiados climáticos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, pero ahora lo vemos en Ucrania, bueno, pero siempre ocurren en las grandes inundaciones, en el sudeste asiático, en las grandes sequías, porque también estos extremos parece que le tocan más a los más débiles y a los más empobrecidos. Sí. Se ha demostrado que las generaciones de niños que han tenido que huir con su familia, abandonando su infancia, abandonando su casa, tienen una tasa de trastornos mentales. Hombre, no deja de sacarse, ¿no? De su entorno, de su... Exactamente. Sí. De hecho, los estudios ahora mismo solamente se han hecho, la gran mayoría, en países lo que vienen siendo occidentales. Pero es verdad que hay que indagar mucho más en este tema y hacer un estudio mucho más a nivel global, con muestras mucho más representativas, para conocer cuál está siendo el impacto, sobre todo de aquellas poblaciones que están sometidas a catástrofes naturales, maremotos, terremotos, huracanes y todo. Antes el doctor hablaba de la sequía. Tenemos un dato aquí que se estima que cada grado de calentamiento, un 7% de la población mundial estará expuesta a una disminución a los recursos hídricos, es decir, dejará de tener recursos hídricos con cada grado que suba el calentamiento global. Sí, y lo grave de eso para Canarias es que eso donde está ocurriendo con mayor intensidad es en la zona subsahariana. La zona subsahariana, la Organización Mundial de la Salud dice que va a tener el mayor impacto en mortalidad del cambio climático, va a estar en las próximas décadas en la zona subsahariana. Hay muchas poblaciones con unos recursos hídricos de un pozo mínimo que se le están agotando. Ya no sale agua, se tienen que ir porque si no se muere. Claro. Porque si no se muere. Y eso lo tenemos aquí enfrente. Y eso, los problemas de inmigración que estamos sufriendo, en parte, está afectando también a poblaciones que no pueden seguir viviendo donde han vivido siempre. Eso me lleva a que la ecoansiedad, por ejemplo, no es un problema solo del primer mundo. No, claro que no. Quizás lo que conocemos nosotros como esa ansiedad por el miedo al cambio climático sí sea un problema del primer mundo, porque no se ha estudiado, pues como ya decía antes, en el resto de países. Pero por supuesto que los más dañados serán aquellas personas que tendrán que abandonar su hábitat, ¿no? Su país de origen, por estos problemas que estamos teniendo por el cambio climático. Y hay otro tipo de trastorno que ese sí que está tipificado, asociado a los fenómenos naturales. ¿Cuál es, María? La solastalgia es algo parecido a la coansiedad, lo que pasa que se da en aquellas personas que ya han sufrido una catástrofe natural. Sería como un postraumático. Exacto, un postraumático, ¿no? Como ese síndrome o ese fenómeno que pasa en la mente de las personas, pues que han pasado una catástrofe como un huracán, un maremoto, y han visto pues su casa, el vínculo ese que la persona genera con su hogar, dañado y destruido, claro. Una última pregunta antes de la conclusión que me llama la atención, que nuevamente lo ha dicho la OMS, el cólera, que parecía una enfermedad que había desaparecido, también ha vuelto a ponerse en circulación a causa también del cambio climático. Sí, evidente. Todo el mundo de las infecciones, aparte de otras, está accediendo a territorios donde antes no estaba. Y hay un ejemplo muy típico en España. La fiebre del Nilo ha matado a 8 personas en Andalucía. El mosquito que transmite la fiebre del Nilo está en las marismas andaluzas. Esa era una enfermedad que no se estudiaba en las facultades españolas porque no existía. Claro. No existía. Entonces, todo eso está cambiando. Y los grandes desastres de inundaciones siempre llevan infecciones digestivas. El cólera es una de ellas, muchas infecciones digestivas después. Y grandes inundaciones están ocurriendo, pues no hace mucho en Alemania, un país tan organizado, murieron más de 100 personas por una inundación. Efectivamente. En Reino Unido, en países más drástico, ¿no? Y entonces
ese cambio del paradigma de las enfermedades, que antes eran enfermedades que estaban fuera, pues esto ha cambiado, esto está entrando ya aquí. Que estaban casi erradicadas, ahora pues las tenemos al orden del día. A modo de conclusión, ¿qué podemos concluir? Pues no sé, ¿qué podemos hacer o qué podemos concluir de cómo afecta el cambio climático a nosotros, a nuestras personas, a nuestro físico y a nuestra cabeza? Hombre, yo sí tengo que dar un consejo a la población, es que se preocupe. Yo siempre digo que lo tomen en serio, que ¿no? si los médicos todos estamos preocupados, a la larga la población también se va a preocupar. Los médicos tendremos que luchar contra el cambio climático con la misma mentalidad que hemos luchado contra el tabaco. Porque luchar contra el cambio climático es hacer medicina preventiva y eso es un deber ético de los médicos. Exacto. María. Yo pues un poquito igual, sobre todo concienciación y prevención, y todas aquellas personas a las que esto les esté afectando de una manera incapacitante en su vida diaria, recurrir a un especialista y sobre todo educar a las generaciones que vienen para que cuiden lo que nosotros estamos dejando. Muchísimas gracias a los dos, María, Pedro, muchísimas gracias por haber venido, Gracias a ti. por ayudarnos a entender un poquito más cómo está afectando el cambio climático a nosotros mismos. Y hablamos ahora de la otra cara de la moneda, desde un punto de vista un poquito más positivo, de los que aportan y de los que hacen algo, pues miren, para el medio ambiente y para reducir esa huella de carbono de la que hablábamos antes, como por ejemplo lo que hacen en las Palmas de Gran Canaria, en las propias canteras, en la playa. Con el objetivo de cuidar nuestro planeta y nuestra salud, la Playa de las Canteras ha puesto en marcha un proyecto para que empresarios y vecinos de la zona reduzcan su huella de carbono. Cristina, ¿qué herramientas se le van a facilitar a los empresarios de la zona para mitigar esa huella de carbono? Pues el Ayuntamiento ha diseñado una serie de talleres y cursos que van a facilitar primero que tengan una información sobre qué es el cambio climático, cómo nos va a afectar, incluso al sector turístico, concretamente en la isla de Gran Canaria, qué es, cómo afectamos con el turismo a contribuir a esta huella de carbono, medir nuestra propia huella, reducirla y registrarla en el Ministerio para poder llevar un seguimiento e incluso llegar a compensarla. Se está pensando también en diseñar una serie de mecanismos para compensarla localmente, la huella que emitimos. Estamos todos metidos en este objetivo común, frenar de alguna manera, mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, Cristina, ¿la Playa de las Canteras podría llegar a desaparecer en unos años, en un futuro? Esperemos que no, evidentemente el nivel del mar va a subir. Estamos en el momento crítico que tenemos que decidir cuál es el desenlace de la película. Estamos en el nudo, por así decirlo, entonces depende de lo que hagamos hoy, el nivel del mar puede subir 25 centímetros a final de siglo o 1 metro. Y es crítico, no es lo mismo que suba esto que suba esto. Javier, ¿qué medidas está aplicando ya la Cruz Roja en la Playa de las Canteras para mitigar esa huella de carbono? Vale. Dentro del marco de la normativa ISO 14001, nosotros registramos nuestra huella de carbono en el Ministerio de Transición Ecológica desde el año 2018. Tenemos auditados y validados los años 2018, 19 y 20. Y si hablamos de la playa, concretamente, podemos hablar de que hemos incorporado un vehículo eléctrico, una motocicleta, vamos a que sustituya un vehículo de gasolina. Todos los vehículos de nuestra flota progresivamente se están cambiando vehículos de gasolina por vehículos híbridos o que consuman gas también, con lo cual, insisto, también ayudamos a la huella de carbono. Todo el papel que se consume es papel reciclado. Y luego, por último, y no menos importante, y es algo que sí podemos hacer todos, es la clasificación adecuada de residuos. Lo que puede ser todo el tema del plástico donde va, el cristal, carbón, papel cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio, ¿qué medidas estás aplicando ya para ayudar a reducir, a mitigar el cambio climático? Bueno, nuestra escuela es muy consciente del tema que nos importa mucho, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Intentamos que nuestra huella de carbono tenga el menor impacto en el medio ambiente.
Desde hace tiempo trabajamos por mitigar este impacto en cuestión de consumo de agua, en utilizar cremas solares, sean productos ecológicos que no dañen en el mar, y también el intentado reciclado de, por ejemplo, los neoprenos que usamos los alumnos. Pero bueno, ahora seguiremos trabajando y viendo todas aquellas posibilidades que puedan tener un menor impacto en nuestra huella de carbono.